Y yo, Wendy Sacalshot, Y hoy vamos a hablar sobre los capítulos 12 y 15 del libro Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampier. Damos inicio con el capítulo 12, que tiene por título El inicio del proceso cualitativo, planteamiento del problema, revisión de la literatura, surgimiento de las hipótesis e inmersión en el campo. La esencia de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos explorados desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contenido. El enfoque cualitativo es seleccionado cuando el propósito de la investigación es examinar la forma en que las personas perciben y experimentan los distintos fenómenos que los rodean. Así también, como investigadores, debemos profundizar sus propios puntos de vista, interpretaciones y también sus significados. También Sampieri nos da la recomendación de utilizar el enfoque cualitativo cuando el tema de estudio que hemos elegido ha sido poco explorado o también ha sido poco investigado. ¿Qué significa plantear el problema de investigación cualitativa? Ya que se ha obtenido la idea de estudio, el investigador debe familiarizarse con el tema en cuestión. A pesar de que el enfoque cualitativo es inductivo, o sea que va de lo particular a lo general, necesitamos conocer más a profundidad el lugar en el que estamos trabajando. Ya adentrándose en el tema, se puede realizar ya el planteamiento del problema, que normalmente comprende los siguientes elementos. El primero, que son el propósito o los objetivos. Aquí nos referimos al objetivo general y los objetivos específicos. Entonces, podríamos decir que el propósito es tener atención fundamental en la idea principal de la investigación, o si hay más de una intención principal y una sugerencia para plantear el problema, son utilizar las palabras que sugieren un trabajo exploratorio, como serían en las razones, la motivación, la búsqueda y la indagación y consecuencias. Después, utilizar verbos activos que den a conocer la intención básica del estudio y las acciones que se llevan a cabo. Por ejemplo, describir, comprender, examinar, descifrar, desarrollar, etc. Estos permiten la apertura y flexibilidad que se necesita en una investigación cualitativa. Luego está emplear un lenguaje neutral, que no sea direccionado, y evitar objetivos calificativos, ya que esto puede limitar el estudio principal. Luego, incluir una definición general del trabajo sobre el fenómeno. Después, elegir un diseño básico, mencionar los casos de estudio y identificar el lugar o ambiente inicial de estudio, como por ejemplo hogares, laboratorios, escuelas, empresas, eventos, hospitales, etc. Luego está las preguntas de investigación, que es la pregunta medular que va al final del planteamiento. La justificación, que es la que establece las razones que hacen relevante o importante la investigación, o sea, por qué en especial cuando el estudio necesita la aprobación de otras personas. Y la viabilidad, que es donde se examina si la investigación puede llegar a tener éxito o no. Luego está la exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema. Después, la definición inicial del ambiente o el contexto. ¿Qué papel desempeña la revisión de la literatura y la teoría en la investigación cualitativa? En la investigación cualitativa se lleva a cabo una intensiva revisión de la literatura y particularmente de otros estudios cualitativos. Aquí basta señalar que la literatura es útil para detectar conceptos claves y también nutrir las ideas sobre métodos de recolección de datos, así como entender cada vez mejor los resultados que se van obteniendo y evaluar las categorías relevantes y profundizar cada vez más en las interpretaciones. Luego pasamos a qué papel desempeñan las hipótesis en el proceso de investigación cualitativa. Las hipótesis son generales, emergentes, flexibles y contextuales.
y ya que van afinándose y se adaptan a los datos, a los primeros resultados y a los avances de la investigación. Aquí la hipótesis se establece antes de ingresar en el ambiente o contexto y comenzar la recolección de los datos. Durante el proceso, el investigador va generando su hipótesis de trabajo y se va afinando conforme la recolección de datos. También la hipótesis se modifica de acuerdo al razonamiento y a las circunstancias del investigador y no se aprueba estadísticamente. El ingreso en el campo. El ambiente puede ser tan variado como el planteamiento del problema y el contexto implica una definición gráfica, pero es inicial, puesto que puede variar, ampliarse o reducirse. Pongamos ejemplos. Estos podrían ser un hospital, empresas, el área de producción de una fábrica, una obra civil o una zona selvática. Y lo primero es explorar el contexto que se seleccionó inicialmente, o sea, evaluarlo para verificar que sea el lugar más adecuado para la investigación, teniendo en cuenta también que se deben seleccionar otras áreas o otras alternativas de ambientes o lugares por si en algún momento no se tenga un acceso a este lugar que hemos elegido. Ingresamos al ambiente o campo y ¿qué pasa después? El investigador debe hacer una inmersión total en el ámbito, lo cual implica decidir en qué lugares específicos se recolectarán los datos y validar si la muestra o unidades se mantienen. Esta labor, a diferencia del proceso cuantitativo, no es secuencial, sino que va ocurriendo y de hecho la recolección de datos y análisis ya se han iniciado. Luego, observar lo que ocurre en el ambiente, desde lo más ordinario hasta cualquier suceso inusual o importante. Después, comenzar a adquirir el punto de vista interno de los participantes. Esto con respecto de cuestiones que se vinculan con el planteamiento del problema. Después podrá tenerse una perspectiva más analítica o de un observador externo. Después, recabar datos sobre los conceptos, lenguajes y maneras de expresión, como historias o relaciones de los propios participantes. Luego, detectar procesos sociales fundamentales y en el ambiente, así también determinar cómo operan. Luego, tomar notas y empezar a generar datos que podrían ser en forma de apuntes en mapas, esquemas, cuadros, diagramas y fotografías, así como recabar objetos y artefactos. Después, elaborar las primeras descripciones del ambiente. Después, reflexionar sobre el propio papel, las alteraciones que pueden provocar nuestra presencia y las vivencias que también son una fuente de datos. Aquí, la mente del investigador al ingresar al campo tiene que ser inquisitiva, de manera que cada observación debe cuestionarse. ¿Qué significa esto que observé? ¿Qué me dice en el marco de estudio? ¿Cómo se relaciona con el planteamiento? ¿Qué ocurre o qué sucedió? ¿Y por qué? Aquí también es necesario evaluar las observaciones de diversos ángulos y las perspectivas también de cada participante. Las anotaciones o notas de campo. Es muy necesario llevar registros y elaborar anotaciones durante los eventos o sucesos vinculados con el planteamiento. Esto resulta bastante conveniente que tales registros y notas se guarden o archiven de manera separada o por evento, también por tema o periodo. Así, los registros y notas se archivarán de manera independiente, ya que son como páginas separadas que se refieren a los diferentes sucesos, y también es muy conveniente grabar audio o video, tomar fotografías y elaborar mapas y diagramas. En cada anotación es importante incluir nuestras propias palabras, nuestros sentimientos y conductas. Cada vez que sea posible, es necesario volver a leerlas y registrar nuevas ideas, comentarios u observaciones.
Las anotaciones pueden ser 5. La primera son anotaciones de la observación directa, que son descripciones de lo que estamos viendo, escuchando, olfateando y palpando, del contexto y de los participantes observados, y normalmente son ordenadas de manera cronológica. La segunda son anotaciones interpretativas, como comentarios sobre los hechos, las interpretaciones propias de lo que se está percibiendo. La tercera son anotaciones temáticas, que son ideas, hipótesis, preguntas de investigación, especulaciones vinculadas con la teoría y categorías y temas que surjan. La cuarta son anotaciones personales, que pueden ser del aprendizaje, de los sentimientos y de las sensaciones del propio investigador. Y la quinta son anotaciones de la reactividad de los participantes, como cambios incluidos por el investigador y problemas en el campo y situaciones inesperadas. En conclusión, las anotaciones nos ayudan con la mala memoria que en algún momento se pueda tener, ya que señalan lo más importante y contienen la impresión inicial en las que tenemos durante la estancia en el campo. También documentan la descripción del ambiente y las interacciones, como también las experiencias. La bitácora o diario de campo. Las anotaciones se registran en lo que se denomina diario de campo o bitácora, que es una especie de diario personal en donde se incluyen 4 aspectos, que son descripción del ambiente, que pueden ser iniciales y posteriores y abarcan lugares, personas, relaciones y eventos. Segundo, mapas, diagramas, cuadros y esquemas, que es una secuencia de hechos o cronología de sucesos, vinculaciones entre conceptos de planteamiento, redes de personas y organigramas. Tercero, listado de objetos o artefactos recogidos en el contexto, como pueden ser fotografías y videos que fueron tomados indicando fecha y hora y por qué se recolectaron o grabaron, desde luego su significado y contribución al planteamiento. Y cuarto, aspectos del desarrollo de la investigación, cómo vamos hasta ahora, qué nos falta por hacer y qué más debemos hacer como investigadores. Yo les voy a hablar sobre la elaboración del reporte de resultados del proceso cuantitativo y del proceso cualitativo. Antes de elaborar el reporte de investigación se definen los receptores, usuarios y un contexto de presentación. Al llevar a cabo una investigación cuantitativa o cualitativa y ya se han generado los resultados, los cuales se encuentran en tablas gráficas o cuadros de diagramas, esquemas de categorías, figuras narrativas, entre otras, dependiendo del enfoque seguido. Este proceso aún no ha terminado. Es indispensable comunicar los resultados mediante un reporte, los cuales pueden ser en un formato como libros o un capítulo de una compilación. Un artículo para una revista académica, un diario de divulgación general, una presentación en computadora para diferentes dispositivos electrónicos, un documento técnico, una tesis o una disertación, un afiche o póster, entre otros, se deben describir la investigación realizada y los descubrimientos producidos, y deben ser definidas el tipo de reporte que es necesario elaborar, y estos depende de las razones por las cuales surgió la investigación, los usuarios, receptores o lectores del estudio y su contexto en el cual se habrá de presentar. Las secciones o apartados más comunes de los reportes de investigación en la mayoría de los casos, tanto para el enfoque cuantitativo o para el cualitativo, son la portada, que incluye el título de la investigación, el nombre del autor o autores, y de institución, el nombre de la organización que patrocina el estudio. También la fecha y el lugar en que se presenta el reporte. En el caso de tesis y disertaciones, las portadas varían de acuerdo con los lineamientos establecidos por la autoridad de la institución de educación superior correspondiente. Algunos metodólogos aconsejan que el título del informe resulte breve pero informativo, que se describan una línea al estudio, que se evite un término sensacionalista. El título no debe ser muy corto, como el siguiente. Ejemplo: el embarazo ectópico, o muy largo
o extenso, como el siguiente ejemplo. Análisis de la autonomía laboral, la satisfacción en el trabajo, la motivación intrínseca, el compromiso con la empresa, el involucramiento en el trabajo, la cooperación dentro de los departamentos y otros elementos del clima organizacional en cuanto a empresas del giro de la construcción de tamaño mediano ubicadas en el municipio de León, Guanajuato y su relación con la productividad, la innovación y el trabajo en equipo. Por lo general, en el título no se incluyen nombres de instituciones ni el número de casos de estudio, pero la hipótesis central sí se puede ser parte de ello. Tampoco se aceptan abreviaturas. Se recomienda para los títulos de trabajo que se deben sintetizar la idea principal del escrito. Es necesario que se identifiquen las variables reales o los aspectos teóricos que se investigan, así como la relación entre ellas. Se debe escribir con letra inicial mayúscula, centrarse en el margen izquierdo y el derecho, así como estar situado en la mitad superior de la página. En cuanto al tamaño del título, varía entre 2 y 20 términos o palabras. El índice. Normalmente primero va el índice de contenido, que incluye capítulos, apartados y subapartados diferenciados por numeración progresiva o tamaño y características de la tipografía. Posteriormente el índice de tablas y el índice de figuras. Los índices solamente se incluyen en reportes largos como la tesis e informes de investigación. Resumen o sumario. Se constituye el contenido esencial del reporte de investigación y usualmente incluye el planteamiento del problema expresado en una o dos oraciones, frecuentemente como objetivo o propósito del método, que es una unidad de análisis diseñada como muestra o instrumento, los resultados o descubrimientos más importantes, ya sean 2 o 3, uno de estos, la prueba de hipótesis, y las principales conclusiones e implicaciones, que son 2 o 3 como máximo. Debe ser comprensible, sencillo, informativo, preciso, completo y específico. En el caso de los artículos, las normas de las revistas científicas, entre 100 y 300 palabras. Las APA sugieren no exceder los 120 tratándose de artículos conceptuales. Se encuentra entre 10 y 150 palabras en tesis y disertaciones. Se sugiere que no se exceda de 320 palabras para reportes técnicos. Términos clave. Estos son términos que identifican al tipo de investigación o trabajo realizado. Son útiles para ayudar a los inaccesibles y motores de búsqueda a encontrar los reportes o documentos pertinentes. Se solicita entre 6 y 3 términos. Algunas revistas permiten hasta 8. Hay revistas iberoamericanas que aceptan hasta 10. Un término clave puede abarcar más de una palabra. Cuerpo del documento. La introducción. Esta abarca los antecedentes tratados de manera breve, concreta y específica, y el planteamiento del problema, que contiene objetivos y preguntas de investigación, así como la justificación del estudio, el por qué se hizo el estudio, un sumario de la revisión de la literatura, el contexto de la investigación, cómo, cuándo y dónde se realizó, las variables o conceptos y los términos de investigación, sus limitaciones. Es importante que se comente el auxiliar del estudio para el campo académico y profesional, el planteamiento del problema, y se agregan las hipótesis para estudios cuantitativos. Se incluyen los hallazgos más relevantes, resultados de la prueba de hipótesis para informes cuantitativos y categorías, temas y patrones emergentes más relevantes. En reportes cualitativos se incluyen la introducción, el marco teórico, revisión de la literatura, particularmente en artículos de la investigación empírica. Análisis y resultados cualitativos. Se presenta la unidad de análisis, categorías, temas y patrones emergentes, descripciones detalladas, significados para los participantes, como puede ser un ejemplo, unas ilustraciones de cada categoría, experiencias de individuos y las del investigador, además de los significados y reflexiones esenciales que se tuvieron, anotaciones y bitácoras de recolección y análisis y evidencias sobre el rigor dependiendo credibilidad, transferencia y confirmación, así como fundamentación, aproximación, representatividad de voces y capacidad de otorgar significado, descripción y anécdotas, experiencias o cualquier otro elemento similar de los participantes. El orden puede ser adecuado con la forma como emergieron, por su importancia, por derivación u otro criterio lógico. En la forma cuantitativa, el título debe especificar el contenido de la tabla, así como tener un encabezado y los encabezados necesarios, como lo puedan ver en columnas y renglones diagonales.
Entre otros, no se debe mostrar una cantidad inmanejable de estadísticas, por ejemplo, incluir medidas, desviaciones estándar, correlaciones razonables, entre otras, en una misma tabla. En cada tabla se debe espaciar los números y las estadísticas incluidas. Tienen que ser legibles en tesis e informes. Es recomendable en la medida de lo posible limitar cada tabla a una sola página. Los formatos de las tablas tienen que ser coherentes y homogéneos dentro del reporte, como puede ser no incluir en una tabla cruzada las categorías de variables dependientes. En columna y en otra tabla colocar las de las variables dependientes en renglones o filas. Las categorías de las variables deben distinguirse claramente entre sí y la mejor regla para elaborar una tabla es organizarla lógicamente y eliminar la información que pueda confundir al lector cuando se trata de figuras, diagramas, mapas cognitivos, esquemas, matrices. Ya que este es producto del análisis de los datos, regularmente se mantiene en un orden de análisis de validez, inconfiabilidad, análisis descriptivo de las variables, análisis inferencial, que nos ayuda a responder a las preguntas o probar hipótesis en las mismas secuencias que fueron formuladas. Las hipótesis o variables se describen de manera breve. La idea principal se resume en los resultados o descubrimientos posteriormente. Los reportes a detalle nos incluye conclusiones y sugerencias en la sección de los resultados. Se delimita a describir los hallazgos. Es mediante tablas, cuadros, gráficas, dibujos de diagramas, mapas y figuras generales por los que se analizan y a qué son elementos que nos ayudan a organizar los datos, referencias o bibliografía. En estas se encuentran las fuentes primarias consultadas y utilizadas por el investigador para elaborar el documento. Se deben incluir al final del reporte, ordenadas alfabéticamente y siguiendo un estilo de publicación y base APA, o también como lo pueden ser la base Harvard, Vancouver o entre otras. Apéndices. Estas son útiles para que se describa con mayor profundidad ciertos materiales sin distraer la lectura del texto principal del reporte o evitar que se rompan con el formato. Algunos ejemplos pueden ser de las apéndices serían el cuestionario o guías de entrevistas utilizadas en la investigación, un nuevo programa computacional como pueden ser los análisis estadísticos, la descripción de un equipo utilizado, el desarrollo de una fórmula complicada, fotografías o entre otras cosas. Y dicho título debe ir enumerado en orden progresivo. Revisión de literatura o marco teórico. En ella se incluyen y comentan las teorías que se manejaron en este estudio previo y que fueron relacionados con el planteamiento del problema, que se hace un sumario de los temas y hallazgos más importantes en el pasado y se señala como nuestra investigación amplia la literatura actual. En esta se debe responder la pregunta ¿dónde estamos ubicados actualmente? En cuanto al conocimiento referente a nuestras preguntas y objetivos. En informes cualitativos se entreteje la narrativa general con el conocimiento que se ha generado y respecto al planteamiento del problema. Los descubrimientos son producto de los datos y emergentes, pero también se pueden ser soportados por la literatura. En el método cuantitativo se debe tomar en cuenta el contexto de la investigación, lugar y tiempo, así como accesos y permisos, casos universos y muestra tipo procedencia, edades, género y aquellas características que sean relevantes de las unidades, una descripción del universo o población y la muestra y procedencia de selección de este diseño utilizado experimental y no experimental, 10 en específico, así como intervenciones si es que se utilizaron. Los procedimientos, un resumen de cada paso en el desarrollo de la investigación, la descripción detallada del proceso de recolección de los datos y qué se hizo en los datos una vez obtenidos. Manuales para elaborar un reporte de investigación y citar referencias. Para desarrollar un reporte académico, sea cual sea su formato, debe seguir un estilo de publicación, el cual se indica y muestra
cómo citar las referencias en el texto del informe e incluirlas en la bibliografía, así como la manera de presentar tablas, figuras, ecuaciones y otros elementos. Es una forma que las comunidades académicas han desarrollado para construir estándares homogéneos en la redacción de reportes y dar créditos a las fuentes originales. Consultadas, los principales estilos de publicación son las APA, Vancouver, Harvard, Chicago, ML, American Medical Association. Cada una tiene sus propias reglas y pueden encontrarse manuales sobre el estilo específico. Los criterios o parámetros que debemos definir para evaluar una investigación o reporte principalmente es que un buen reporte debe demostrar que la investigación respondió con claridad al planteamiento del problema. Este es el mejor parámetro que se puede seguir. Los elementos que contiene un reporte de investigación o informe de resultados con un contexto no académico, más que todo, contiene la mayoría de los elementos de un reporte académico, los cuales se encuentran por una portada, índice, resumen ejecutivo que contiene resultados más relevantes y casi todos presentados de manera gráfica, métodos, resultados, conclusiones y apéndices. Pero cada elemento se trata con mayor brevedad y se eliminan las explicaciones técnicas que no pueden ser comprendidas por usuarios, es decir, que no comprendan una expresión mnemotécnica. Algunas recomendaciones para redactar un reporte de investigación en ambas rutas es que se debe trabajar siguiendo un boceto o bosquejo, es decir, se inicia con un primer índice o índice tentativo. Al redactar un apartado o capítulo se tiene en mente los demás. Por ejemplo, si estamos hablando del método que se concentra en ese, pero se considera el índice tentativo de los capítulos de resultados y discusión y los que se describen en el marco teórico, se utiliza la voz activa. Al redactarse una mezcla adecuada, los tiempos se eliminan términos ambiguos, redundantes o innecesarios. Se busca sinónimos para no duplicar palabras en una misma oración o párrafo. Se comienza cada capítulo de la tesis o parte del documento con un párrafo introductorio y señala la estructura, es decir, cómo se está compuesta. Al final de cada parte se escribe oraciones o párrafos de transición para señalar lo que sigue en la próxima. Párrafos de transición para señalar lo que sigue en la próxima se escribe ligando párrafos paulatinamente. Se debe asegurar de que las secciones de un apartado están relacionadas entre sí. Se utilizan títulos o encabezados como guías para el lector. Es necesario revisar el índice y el manuscrito con otros colegas que sepan del tema, con tu profesor y compañeros, e incluso es conveniente que una persona no especialista en el tema, pero con educación profesional. En todo momento se debe buscar explicaciones directas, así como eliminar repeticiones, argumentos innecesarios y redundancias no justificadas. Algunas recomendaciones y comentarios adicionales para el reporte de investigación cualitativos pueden ser que el reporte cualitativo es una exposición narrativa donde se presentan los resultados con todo detalle. Starbucks sugiere que al inicio se cuestione qué es importante incluir y excluir en el reporte de la indagación cualitativa. Sus descripciones y narraciones deben utilizar un lenguaje vívido, fresco y natural, así como un estilo más personal. El lenguaje no debe ser sexista y discriminatorio. Las secciones del reporte y sus narraciones deben relacionarse entre sí por un hilo conductor. En los reportes, además de descripciones discriminados, se deben incluir fragmentos de contenido o testimonios para enriquecer la narración o historia central. Se recomienda que se usen ejemplos de anécdotas, metáforas y analogías. Tal narración puede redactarse en primera persona y comenzar con una historia costumbrista, un testimonio, una reflexión, una anécdota, o de manera formal se debe sustentar y significar y aclarar
contradicciones en la interpretación de resultados y la discusión que se revise en los hallazgos más importantes y se incluyen los puntos de vista y las reflexiones de los participantes y la tuya como investigador. Al significado de los datos, los resultados y el estudio general es necesario diferenciar con claridad las narraciones de los participantes y tus interpretaciones como investigador y autor. Debes ser honesto con la audiencia del estudio respecto a tu posición personal. El análisis, la interpretación y la discusión en el reporte se deben incluir las descripciones profundas y completas. El reporte del diseño de investigación-acción. En estos estudios regularmente se elabora más de un reporte de resultados como mínimo. Se desarrolla un producto de recolección y análisis de datos sobre el problema de investigación o problemática y las necesidades y con otros los resultados de implementación, el plan o solución. Los elementos que se mencionaron en se debe incluir un análisis de los puntos de vista de todos los grupos involucrados en la problemática por grupo y global. El informe de los resultados de la implementación del plan contendrá las acciones llevadas a cabo con detalles dónde y cuándo se realizaron tales acciones, quiénes se efectuaron de forma y con qué logros y limitantes, así como una descripción de las experiencias en torno a la implementación por parte de los actores y grupos que intervinieron o se beneficiaron de este plan. Muchas gracias por ver este video y llegar a esta parte. Espero que sea muy informativo y nos vemos en el próximo video.